Mi nombre es Jorge Yantén, diseñador gráfico publicitario, diseñador freelance y docente universitario. Acá estás viendo el primer video de una serie de otros videos más de este curso de InDesign. Al ser el primer video, vamos a ver las opciones súper básicas para la gente que nunca ha visto InDesign, no sabe de qué se trata y no ha visto ninguna herramienta. Eso sí, siempre voy a ir comparando con Illustrator. Illustrator quizás es un software que utilizan un poco más que InDesign y va a ser nuestra base para trabajar en este programa. Al crear un documento nuevo en InDesign, vemos que me aparece crear un documento nuevo, un libro, una biblioteca. Para los que no saben, InDesign es un software de diseño editorial, a diferencia de los otros programas. Photoshop es un programa de edición de imágenes, es un programa de edición de imágenes en mapa de bits. Illustrator es un programa de diseño vectorial, en donde ahí realizamos nuestras marcas gráficas, nuestras piezas gráficas. Pero principalmente en Illustrator no hacemos grandes cantidades de hojas, grandes cantidades de páginas. Para eso está InDesign. Y tiene ciertas herramientas para facilitar ese trabajo un poco más rápido, para hacerlo un poco más rápido. Si vemos, tenemos las opciones de crear documento, que me crea el documento InDesign. Tenemos la opción de crear el libro, que el libro es como una especie de carpeta que me contiene diferentes elementos o diferentes documentos de InDesign. Y el libro y la biblioteca a su vez es un archivo, un contenedor que me tiene diferentes libros y a su vez esos libros tienen diferentes documentos. Lo ideal cuando están haciendo ustedes publicaciones muy grandes es que separen esos archivos en diferentes archivos de InDesign para que no se les pierda solamente un archivo si es que ese archivo falla. Lo ideal es separar por ejemplo, por capítulos. Voy a crear acá un documento nuevo y tenemos diferentes opciones. Tenemos las opciones por defecto y a medida. Por defecto es un valor que quizás utilizaremos frecuentemente y para no estar colocando cada vez que se crea el documento nuevo las mismas opciones, yo modifico esas opciones y le pongo guardar valor para que me aparezca el valor por defecto. Tengo en esta versión de InDesign la calidad para imprimir, para web o publicación digital. En otras versiones no aparece la calidad. Yo digo esto porque también paso InDesign a mis alumnos en un lugar donde hago clases, en donde tienen otra versión, una versión posterior a InDesign, tienen la versión CS4. Entonces hay ciertas cosas que yo les voy a ir diciendo que no aparecen en todas las versiones. Tenemos el número de páginas y si esto es páginas opuestas o no. ¿Qué son las páginas opuestas? Acá yo voy a poner 5 cantidad de páginas, no voy a ver el resultado todavía, el resto de las opciones. Voy a poner 5 páginas y voy a quitar las opciones de las páginas opuestas, solamente como ejemplo para mostrarles cómo es la visualización de esas páginas. Tengo acá una página y si veo las otras, tengo cada una de las páginas individualmente. En cambio, si yo creo un documento nuevo con esas mismas 5 páginas, pero con páginas opuestas, ahora la primera página sería como una especie de portada y tengo las siguientes cuando yo abro las páginas opuestas que van de esta manera, como vemos ahí. Continúo. Acá tengo el número de página inicial. Si yo coloco, por ejemplo, si le digo 5 páginas y el número de la página inicial, le voy a decir que comienza desde el número 10, tengo mis páginas opuestas y cuando yo le coloque numeración automática a esto, lo voy a colocar ahí en la página maestra. Esto es parte de la materia avanzada, pero es bueno explicarlo de un principio por si tienen dudas con respecto a eso. Voy a poner texto, insertar carácter especial y en este le voy a poner número de página actual. Entonces me dice que comienza desde el número 10. Entonces si yo veo mis hojas tengo la número 10, no hice al otro lado, entonces ahí me
me van a aparecer en el número de las hojas, se fijan, 10, 11, 12, 13, entonces desde ese es el número que comienza. Esto tampoco aparece en versiones anteriores. La opción acá de el número de página inicial. Pero esto nos vamos a dar cuenta que también en la versión anterior podemos hacerlo a través del menú. Entonces yo le voy a poner, ahí tengo una página, página opuesta. El marco de texto principal es algo un poco más avanzado, que lo vamos a ver más adelante, en cuando nosotros tengamos toda nuestra información en un solo archivo externo, en otro archivo aparte. Por ejemplo, en un documento de Word, en un documento TXT, donde tenga toda la información y yo pase toda esa información de una vez a mi documento InDesign. Entonces, por el momento, vamos a dejar eso ahí sin tocarlo hasta cuando lleguemos hasta esa parte. Tenemos el tamaño de la página, las medidas. Acá las unidades de medida me aparecen en milímetros. Ya vamos a ver cómo podemos cambiar esas medidas. Tengo el ancho, el alto, la orientación, vertical, horizontal o vertical o apaisado, o en algunas partes, en diferentes países, se puede llamar o oblongo o la opción apaisado. Yo generalmente los nombro para que sea un poco más universal, para que lo entiendan en diferentes lados, le digo vertical y horizontal. Tenemos el número de columnas que va a tener nuestras páginas y el medianil, que es el espacio que tienen las columnas, el espacio que tengo entre columnas. Todas estas opciones que yo tengo acá, si después de haber hecho las páginas me arrepentí y no quiero esas opciones, yo puedo modificarlas en cualquier momento desde mi menú. Tengo los márgenes, son los márgenes de las páginas, y acá también me quiero detener en algo, en cuando yo tengo páginas opuestas. Fíjense que le quité las opciones de páginas opuestas y solamente me dice superior, inferior, izquierda y derecha. Cuando yo coloco la opción de páginas opuestas me dice interior y exterior, porque son diferentes márgenes. Fíjense que si yo le coloco ahí 3 páginas y le quito la opción de páginas opuestas, los márgenes, voy a poner OK, tengo superior arriba, inferior abajo, izquierda a este lado, derecha. Y en todas las páginas lo mismo. Pero si hago lo mismo con las páginas, esas 5, con las páginas opuestas, me dice interior y exterior. Entonces los márgenes van a cambiar. Porque si yo veo acá las dos hojas, tengo superior, inferior y los dos lados de afuera. Los dos lados de afuera de las páginas, que sería este lado, en este caso el lado izquierdo, y en este otro caso el lado derecho, es el margen exterior. Y el margen interior es el que corresponde acá donde yo tengo el lomo, o la unión de las dos páginas. Entonces, no es ni el lado derecho ni el lado izquierdo, puede cambiar dependiendo de la posición de la página. Entonces, vuelvo. Acá tengo, por el momento, en este primer ejercicio voy a crear una sola página, le voy a quitar las páginas opuestas. Y acá tenemos el sangrado y las anotaciones. Hasta este momento, en el tamaño de la página, columna y margen, quizás todo puede parecer eh, similar al resto de los programas. En cambio, el sangrado y anotaciones no aparece en otro programa. Acá tenemos sangrado y anotaciones. Sangrado es el espacio que me va a dar de excedente de impresión. Acá yo voy a colocar de sangrado 5 milímetros y van a ser todos iguales. Entonces tengo 5 milímetros de sangrado, que es el espacio de excedente, ya lo voy a mostrar con un ejemplo, de excedente de mi impresión. Y las anotaciones lo voy a dejar de 10, va a ser un tamaño un poco más grande, porque son todas las anotaciones extras, como las líneas de corte, las cruces de calce, el gráfico con los colores, etc. Entonces, muchas veces piensan también que esas anotaciones, si yo le coloco 5 milímetros, podría ser 5 milímetros más que el sangrado, y no, estos tamaños son a partir del tamaño del documento. Entonces, a partir del tamaño del documento que yo seleccioné, me da 5 milímetros en este caso del sangrado y 10 milímetros de anotaciones. Yo lo voy a dejar así, de esa forma. Y antes de seguir, también acá, si yo utilizaba las páginas supuestas, generalmente
el interior es un poco más grande que el resto, que es el lado donde va el lomo, va el encuadernado. Entonces el encuadernado siempre come un poco o se pierde un poco de la hoja. Entonces podría ser que el interior también podríamos darle un poco más de margen que el resto. Eso lo explico porque acá me aparecen todos iguales. Entonces tengo, nuevamente vuelvo, una hoja sin página opuesta. Tengo 5 milímetros de sangrado y 10 milímetros para las anotaciones. Voy a poner OK en esta nueva hoja, el tamaño da lo mismo. Y nos fijamos que la primera línea que tengo adentro, esta de color magenta, es nuestro margen, el margen que dejamos. La otra línea, la línea negra, es la línea que corresponde a mi documento. Ese es el tamaño de mi hoja. La línea roja es la del sangrado. Y acabo de explicar para qué es el sangrado. Si yo hago algo de borde a borde, necesito, ahí, por ejemplo, esto necesito que vaya un poco más grande del tamaño original. Porque si fuese de a borde a borde, siempre las publicaciones eh, o los libros o revistas siempre deben pasar sí o sí por la guillotina. Aunque no tuviese nada, por ejemplo, que vaya de borde a borde, las hojas, aunque estuviesen de un tamaño específico, nunca van a quedar encuadernadas de una forma correcta, nunca van a quedar las hojas de forma bien. Entonces, siempre pasan por la guillotina. Y al pasar por la guillotina, puede ser que, no sé, alguna hoja o esté corrida o la guillotina no esté buena y eh, se empiecen a correr la hoja entre medio, o puede ser que no sea exacto, nunca va a ser exacto el corte sobre eh, las líneas, por ejemplo, acá sobre este color. Entonces siempre se deja un excedente, que en ciertos lugares, en ciertos países se les dice excedente o sangrado. Entonces yo estoy haciendo este sangrado, que le voy a colocar otro color para que quizás lo comparen con el color de la línea del documento. Entonces todo esto es extra. Yo cuando agrego imágenes también y agrego imágenes al borde, debo agregar un excedente, debo agregar el sangrado. Y esto más que nada por los cortes. Y la otra línea que veo acá, la de color entre un ciano, azul, celeste, es las líneas para, o el margen para las anotaciones. Acá dentro de este espacio va a ir, me va a indicar dónde se va a cortar el papel, si hago separación de color, cómo se hace o dónde van las cruces de calce, el esquema o gráfico de los colores también. Todo va a ir dentro de ese margen. Entonces, ahí tengo mi documento con los márgenes. Esto, lo que yo veo es el pliego. Todo lo que yo veo ahí como espacio en blanco es el pliego del documento. Y voy a ver las herramientas. Por ahora, como este es el primer video, vamos a ver las herramientas básicas. Se van a dar cuenta que con solamente las herramientas básicas o las formas básicas, vamos a tener un video bastante amplio. Tenemos las formas de rectángulo, la herramienta elipse y la herramienta polígono. Tenemos también una ventana que es súper importante, que es la ventana de arriba, que es la ventana de control. Esa, si es que ustedes no la tuviesen, aparece en ventana control. Y esa va a ir modificando lo que yo tenga seleccionado en el momento. Voy a acercar un poco más y voy a hacer un rectángulo. Acá estoy haciendo un rectángulo y ¿de qué color me lo hace? Me lo hace del color que yo tenga seleccionado acá en la ventana. En la ventana de herramientas. Esta ventana de herramientas puede ser así doble, como yo la estoy viendo en este momento, haciendo clic en la parte de arriba de esta ventana, se fijan así, ahí, o en algunas ocasiones también me parece de forma horizontal. Entonces la voy a dejar así doble para que se vea un poco más grande. Y acá tengo, me indica que este rectángulo que yo hice no tiene relleno y tiene ese color de línea. Entonces sabemos también que en todos los programas de diseño es lo mismo que si yo presiono el Shift o la tecla mayúscula presionada, me va a hacer
cuadrado perfecto, o lo mismo con el círculo. Entonces tengo ahí la herramienta rectángulo, con el shift presionado hago el cuadrado, lo mismo con el círculo o elipse, se llama elipse porque no originalmente me hace un círculo, sino el elipse. Y si yo mantengo el shift o la tecla de las mayúsculas, me hace el círculo perfecto. Si se dieron cuenta, cuando yo comencé a dibujar, el InDesign me empieza a dar las dimensiones. Ahí al lado me aparecen las dimensiones del objeto. Yo veo cuánto me mide ese objeto. Lo bueno que tiene InDesign es que al ser un programa un poco más preciso, vamos a tener un montón de herramientas para trabajar de forma más precisa. Una de esas herramientas es que, por ejemplo, si yo quiero hacer este objeto justo hasta la mitad de la hoja, ahí el InDesign me va a indicar cuál es la mitad de la hoja. Ahí me está indicando cuál es el centro. Y si yo bajo, también me va a indicar aquí cuál es el medio. Y justo ahí estoy trabajando y no tuve que calcular un espacio yo manualmente. La otra herramienta que tengo acá es la herramienta de polígono. Si yo voy a hacer, me está haciendo un polígono, pero puedo hacer un polígono o una estrella. ¿Cómo puedo hacer yo formas o polígonos o estrellas? Al hacerle doble clic, acá tengo la herramienta seleccionada, le hago doble clic y acá yo le digo que tengo 6 lados, le voy a poner 5 para que me aparezca una estrella más común. En 5 lados lo que me va a hacer es un pentágono. Si fijan, me hizo un pentágono. Si hago doble clic de nuevo y le doy margen de estrella, mientras mayor sea el número, mayor va a ser eh, el- la cantidad de espacio que le estamos dando a la estrella. Por ejemplo, acá fue un número menor, un 30, entonces las puntas de la estrella son un poco más gorditas. Si fijan, si le pongo 10, se va a ver como más gordita también la estrella, así. Pero si le pongo un número mayor, si le pongo arriba de 50, voy a poner 70, las puntas de la estrella se ven más delgadas. Tengo mi documento, antes de seguir, tengo mi documento y siempre me va a aparecer con las reglas de página ya listas. Estas reglas me permiten tirar líneas guías, me permiten medir y tirar líneas guías sobre mi documento o sobre mi... eh, acá estoy tirando sobre líneas sobre mi documento o sobre este espacio. Se fijan que en Illustrator, por ejemplo, cuando ustedes dejan una línea guía, me abarca todas las hojas. Entonces, acá yo puedo dejar líneas guías por sobre todo mi documento o sobre y ahí sobre mi hoja o sobre el pliego. El pliego es todo esto blanco que nosotros vemos detrás de mi hoja, en este caso que yo hice una hoja de tamaño carta. Entonces tengo dos opciones de hacer líneas guías. Tengo ahí, entonces dentro de mi hoja y fuera en mi pliego. También ahí tengo las líneas guías, no están tan acostumbrados con las líneas guías, tomo desde la regla hacia adentro y acá tomo de la regla hacia adentro de la página. Si quieren cambiar las medidas, podemos también, esto es igual en todos los programas de diseño, si yo hago clic o con el botón derecho del mouse o en Mac con control presionado sobre la regla, veo las unidades de medida y yo puedo cambiar a las unidades de medida que yo quiera trabajar, con las que esté más acostumbrado. Entonces, en mi caso estoy trabajando con milímetros. Si yo quiero cambiar la posición del 0, porque acá tengo la posición del 0 ahí, en la esquina superior izquierda de la hoja. En Illustrator, por ejemplo, me aparece en la esquina inferior, en la esquina izquierda inferior del documento. Entonces, si yo quiero cambiar la posición del 0, tomo desde donde se me juntan las reglas y lo muevo hacia el lugar que yo quiera. Entonces, voy a volver donde yo tenía ahí mi ubicación del 0, porque esto va a ser bien importante cuando yo esté alineando los objetos. Entonces yo voy a seleccionar ahí mis líneas guías, las voy a borrar, las borro como si fuese cualquier objeto con la tecla de borrar y sigo con mis formas básicas. Tengo entonces mis formas básicas, selecciono y para hacer un objeto de cierto tamaño no es la idea ir calculando con las opciones que me da por defecto el InDesign ahí. No es la idea calcular así, sino hacer doble clic y decirle
en este momento de qué tamaño voy a realizar este objeto. O sea, acá yo le voy a decir que va a ser de 5 centímetros o 50 milímetros y ahí mi objeto es de ese tamaño. O también puedo cambiarlo acá arriba en mi ventana de control donde me dice ancho por alto, 50 por 50, yo le doy la medida que yo quiera. Al lado, antes me aparece la posición en X y la posición en Y. Entonces la posición horizontal, la posición vertical. Pero ¿qué es lo que está en esa posición? El punto que yo veo aquí en lo que me aparece antes, el punto de referencia. Entonces, si yo quiero dejar esto alineado arriba a la izquierda, yo quiero que este punto, el punto de la izquierda, esté posicionado en 0, ¿se fijan? Y acá este otro en 0. Ahí me quedó arriba. ¿Qué hubiese pasado si esto hubiese estado al centro? Si esto hubiese estado al centro, yo le digo 0 y 0. Y ese punto, el punto del centro del objeto que yo tengo seleccionado, me hubiese quedado en esa posición con respecto a mis reglas. Entonces, nuevamente vuelvo y lo dejo ese punto en 0 y 0. Ahora, tengo la posición, tengo ahí mi tamaño, y acá hay algo súper importante que no muchos están acostumbrados a trabajar. Y me he dado cuenta con mis alumnos de InDesign, que antes ya trabajaban en Photoshop e Illustrator. Esto también se puede realizar en Illustrator, que es aplicar medidas o unidades matemáticas. Aplicación, hay utilizar alguna opción matemática. Por ejemplo, esta medida yo la quiero justo a la mitad. Yo ya sé que el InDesign, ya vimos que el InDesign me muestra ahí dónde me llega la mitad. Eso es fácil. Pero supongamos que yo quiero esto justo un tercio del tamaño con que lo realicé originalmente. Entonces, si lo quiero un tercio, tengo la opción de dividir esto en tres, o la dividir en todas las partes que yo quiera. Entonces, con el símbolo del slash, que este yo lo conozco como slash o diagonal, algunos lo conocen también, le voy a poner ahí diagonal o dividido 3, y ahora esto está dividido en tres partes iguales. Se fijan que mi posición me quedó acá al lado izquierdo, es por la posición del punto. Si pongo comando Z, control Z, y ahora el punto está al centro, y hago exactamente lo mismo, le pongo ahí dividido 3, el objeto me queda al medio. Si vuelvo hacia atrás nuevamente y el punto lo dejo en cualquier lado de la derecha, también al ponerle dividido 3, ahora me queda al lado derecho de mi documento. Lo mismo si yo quisiera multiplicar esto, no sé, dejar 4 veces más el ancho o el alto, cualquiera de estas dos medidas. Recordemos que si está la cadena cerrada, las dos medidas me van a cambiar automáticamente aunque cambie una. Esto va a ser proporcional. Acá yo tengo la cadena cortada, entonces puedo cambiar una medida y otra individualmente. Entonces, si yo quiero que lo voy a hacer acá abajo ahora, entonces en el alto. El alto quiero que me mida 3 veces más, entonces puedo ponerle multiplicar. Y eso lo hago con el símbolo del asterisco. Quiero multiplicar por 3 el alto. Le pongo Enter y se fijan que ahí está multiplicado. Esto pruébenlo también en Illustrator. También se puede con la ventana de transformar. Yo también puedo aplicar esas mismas operaciones. Y también si yo quiero sumarle parte de medida, por ejemplo, yo quiero sumarle 18 milímetros, puedo poner más también. Ahí la operación coloco más o no sé, una cierta cantidad de milímetros para no estar sumando manualmente o con la calculadora o mentalmente. Yo lo hago directamente desde ahí, le sumo o le resto. Aquí estoy sumando 17 al ancho milímetros y le voy a restar ahora con el menos 50 milímetros, pongo enter y ahí le resté. Entonces puedo aplicar más, menos, multiplicar, dividido. También, dentro de mis opciones, yo puedo también acá cambiar solamente el ancho, pero por escala. ¿Mm? Acá yo le puedo decir que ese es un 100% y yo quería ampliarlo en 3. Tenía la posibilidad de hacerlo acá, de multiplicarlo por 3 o también en porcentaje y decirle ahí un 300% del ancho y se fijan, ahí tengo un 300% de ese ancho y me lo hizo
en el alto y en el ancho porque estaba la cadena cerrada, entonces me restringía las proporciones, me lo estaba haciendo de forma proporcional este objeto. Tengo acá, voy a probar con ahí mi objeto, acá otro objeto, voy a borrar el que tenía, tengo ese, y además también yo puedo girar, acá tengo las opciones de rotar o girar, y yo le doy la cantidad de grados, pero me gira a partir del punto, es como si fuese ese punto, el punto del compás, cuando yo giro y hago alguna, no sé, hago algún círculo, hago alguna curva con el compás. Entonces yo acá le voy a decir que me va a girar, por ejemplo, 45 grados y me giró a partir de ese punto. Y se fijan que también acá el punto de referencia se me gira para mostrarme cómo está mi objeto. Voy a volver a cero y voy a cambiar el punto de referencia ahora en otro lugar. También voy a poner 45 y se fijan que me giró a partir de este punto, que es el punto que yo había seleccionado como punto de referencia. Y el resultado que podemos lograr dependiendo del punto puede ser variable. Acá también yo cambié el punto de referencia, ahora arriba se fijan 45 grados y me cambia. Entonces es muy importante ese punto de referencia cuando yo quiera hacer algo, quiera transformar, quiera modificar mi objeto que yo tengo seleccionado. También ese punto de referencia lo voy a tener en cuenta ahora en la parte de abajo que me dice acá inclinar, cuánto yo quiero inclinar, le voy a poner inclinar unos 20, acá se llama, creo que no se llama inclinar, ¿o sí? Me coloco sobre ángulo de distorsión X, que yo lo llamo inclinar, que es más fácil un poco de aprender que es como sale ahí, ángulo de distorsión X. Entonces yo con eso inclino y dependiendo de mi punto es como se está inclinando. Se fijan que ahora lo voy a dejar al centro, voy a inclinar también los 20 y me va a modificar la base. Ya la base no va a estar en la misma ubicación. Tenemos eso. Ahora yo si quiero rotar, ahí tengo las opciones un poco más fáciles de rotar a la derecha, izquierda. Ahí me aparece una P que sería la P de referencia de cómo yo tengo mi objeto, cuál era la posición original. Entonces ahí con la P yo veo y se me aparece en blanco porque está volteada, está como reflejada. Entonces ahí estaba, a ver si vuelvo, acá voy a girar, ahí está. Y si yo lo dejo hacia abajo, se fijan, ahí me aparece la P en blanco porque esa era está reflejada hacia abajo. Entonces esta P me sirve mucho para saber, por ejemplo, en este caso que es un cuadrado y todos los lados eran iguales, cuál era su posición original. Entonces ahí vuelvo y ya tengo mi posición original. Las siguientes opciones, las que tengo acá, le voy a poner un color. Ahora, antes de seguir viendo esto, tengo eso, le voy a aplicar, acá tengo el color de relleno, le voy a colocar el color que tengo ahí por defecto. Puedo ir a las muestras para colocarle o darle un color ahí a la ventana de color, o hacer doble clic en el color que me aparece en la ventana de herramientas para darle un color específico a esto. Tengo acá un objeto que lo voy a duplicar varias veces. Lo voy a duplicar con el Alt, ahí mantengo el Alt presionado y puedo duplicar, ahí 1, 2, 3, 4. Se fijan que el InDesign también me está dando los espacios. Ahí me está dando sí, el espacio entre este nuevo objeto y el anterior es igual al otro espacio que tenía antes. También es una súper buena opción que me tiene el InDesign. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 ahí objetos que si yo veo estas opciones de acá arriba, acá me costaba entender un poco esto, pero era porque yo no me posicionaba sobre el icono y no leía lo que me indicaba para qué servía ese icono. Entonces acá, si yo leo, dice seleccionar objeto anterior. Si yo hago clic, se fijan, estoy haciendo clic y me va seleccionando el objeto anterior para hacer quizás alguna opción más rápida. Si yo vuelvo ahí y tengo la opción de presionar la tecla Shift o mayúscula para que me vaya de 5 en 5 si es que yo tengo muchos objetos. ¿Se fijan ahí? Me avanzó al 5 antes. En este caso yo voy a duplicar otro para que se note un poco más. Ahí tengo el último y con el Shift presionado de 5 en 5 me quedo ahí en el segundo. Y si yo quisiese que me vaya al primero, acá en este caso me dice que presione el comando. Ahí ustedes tienen que leer lo que les dice.
leer las indicaciones de la herramienta. Entonces ya aquí me dice que con el comando me vuelve al primero y con el comando me va al último. Esto no importando el orden que tenga. Fíjense, si yo voy a cambiar ahora las posiciones, cambio las posiciones así, todavía están ordenadas. Esta lo voy a dejar ahí abajo, y si veo el orden también me continúa como yo lo hice. Ahora, si yo cambio de posición a cualquier lugar, no importando el orden, acá cambio uno por allá, así estoy haciendo un desorden con todo esto de manera aleatoria. Tengo este C que yo sé que es el último, entonces se fijan que al seleccionar me va seleccionando de a poco en el mismo orden con que yo lo realicé, en el mismo orden con que yo lo dibujé acá en el InDesign. Entonces borré para seguir viendo las herramientas y tengo en este caso color de relleno y color de la línea. Esto tampoco aparece en todas las opciones de InDesign, en todas las versiones anteriores de InDesign. Pero esto yo puedo verlo acá, ya vimos el color de relleno y color del trazo. Tengo acá el tamaño del trazo. En este caso yo tengo un trazo color negro, entonces si aumento, ahí se me ve el tamaño del trazo. El trazo, si tiene 5 puntos, si se fijan, esa línea de color cian, o de color azul o de color celeste, está al centro. Ese es el tamaño de mi objeto. Entonces, ese trazo de 5 puntos tiene 2,5 puntos hacia adentro y 2,5 puntos hacia afuera. Entonces, está al centro. Si yo veo acá en la ventana de trazo, ahí me indica alinear trazo al centro. Puedo alinearlo adentro. Se fijan que estos 5 puntos están adentro del objeto o pueden estar fuera del objeto. Esto es en la ventana de trazo. Todas mis ventanas, si ustedes no le aparece la ventana de trazo, todas las ventanas siempre aparecen en ventana. Y ahí está, ventana trazo. Vuelvo nuevamente aquí, ahí en mi forma. Y tengo acá lo siguiente, son las opciones que yo tengo para los diferentes tipos de trazo. Lo voy a dejar como estaba en un principio, al centro. Tengo eso, selecciono, lo voy a dejar ahí al centro. Y se fijan que yo tengo diferentes opciones de trazo, sólido, grueso, diferentes opciones de grueso, diferentes opciones de fino, algunos triple. Pueden ustedes seguir investigando ahí qué opciones, hay algunas opciones bien llamativas. Punto, y se fijan que me aparecen los puntos y el resto de la línea es transparente. Yo puedo modificar también eso. Aquí me aparece una ondulada. Y también en todas las opciones puedo ir regulando cómo se ve, porque se ve de diferentes formas, si el trazo está alineado al centro, adentro o afuera. Entonces ustedes pueden ir regulando eso. Y tengo discontinuo. En el discontinuo también puedo ajustar, igual que en Illustrator, ahí cómo va a ser este trazo discontinuo, en donde yo en este caso le estoy diciendo 12 puntos de línea y 12 puntos de hueco o espacio entre medio de las líneas. Entonces yo puedo personalizar y hacer mi propio línea discontinua. Ahí le digo que las líneas van a tener, no sé, las líneas y el espacio van a tener 20 puntos, pero yo puedo modificar, decirle que ahora el hueco va a tener 10 o el espacio va a tener 10. La siguiente línea va a tener 15, el siguiente espacio va a tener 5, y así yo puedo hacer mi línea personalizada. Eh, Voy a seleccionar aquí alguno y voy a ver las diferentes opciones que tengo. Tengo grosor, el remate, que el remate es, acá voy a hacer una línea con la herramienta línea, voy a darle un poco más de grosor para que vean. Tengo eso y tengo la línea y el remate de cuando yo tengo líneas cerradas, o sea, abiertas. En este caso el rectángulo tiene líneas cerradas, entonces no iba a notar eso. Por eso tuve que hacer una línea. Entonces tengo ahí el remate que es curvo, o el remate es cuadrado pero un poco más grande de mi espacio original. Ahí. También tengo las uniones, cómo van a ser las uniones, que en este caso también lo voy a notar cuando es sólido. Las uniones o las esquinas, ahí o van a ser curvas o van a ser como cortadas. Y también depende si esto está alineado adentro, al centro o fuera. También varía. Yo lo voy a dejar normal como estaba en un principio. Y también con las líneas, si veo, ahí estaba el tipo, que son las mismas opciones que tenía del trazo allá arriba.
Y acá me dice el inicio y el final de la línea. Acá yo tengo mi línea con un inicio y un final, que es como yo la dibujé. Y le digo que el inicio puede ser con cualquiera de estas formas. Por ejemplo, yo quiero que el inicio sea con ese círculo y el final sea con, no sé, con alguna punta de flecha. Entonces selecciono y le pongo ahí una punta de flecha. Entonces esto era demasiado grueso, entonces por eso se me ve de esa forma. Y yo puedo ir mezclando con las otras opciones. Entonces, por ejemplo, que me aparezca esta flecha de esta forma con esa curva. Y también yo puedo rellenar los espacios vacíos que me aparecen de estas líneas. Por ejemplo, si yo tengo los puntos, puedo rellenar ahí mi ese color de hueco y yo puedo rellenar el espacio que tengo vacío o el espacio transparente de la línea. Por ejemplo, en esta otra también yo puedo haber rellenado y me rellena el espacio vacío. Voy a volver a mi objeto, lo voy a dejar de forma un poco más normal, por ahí le voy a decir un tamaño menor y tengo acá una sombra paralela que le puedo aplicar a esto. Esta sombra paralela es un mapa de bits, es una imagen. Entonces acá no se ve bien, pero después cuando ustedes exporten este documento se va a notar que sí se ve un poco mejor. Tenemos la transparencia, acá tenemos la transparencia del objeto completo y acá yo puedo decirle que lo que está aplicando dice aplicar efecto a. Puedo aplicar el efecto al objeto, que sería el objeto completo, al relleno y al trazo. Puedo aplicárselo solo al trazo o puedo aplicárselo solo al relleno. Todo lo que yo tengo enmarcado entre estas líneas. Y también tengo efectos en donde puedo yo ir regulando esa sombra paralela. Si se fijan que es la misma opción que me aparecen en Photoshop, donde tengo ahí las opciones de multiplicar, etcétera, o la transparencia, la sombra, puedo ponerle normal. Aquí ya ustedes es cosa de que investiguen todas estas opciones que tienen. Por ejemplo, ahí le puse voy a probar, voy a quitarle la sombra paralela y le voy a poner una sombra interior. Voy a previsualizar para ver cómo se está quedando. Ahí tengo la sombra interior, puedo poner un resplandor, un bisel, un desvanecimiento. Acá ahora es cosa de ustedes de que vean todas una de las opciones que tienen de los efectos dentro de InDesign. Por último, antes de terminar, voy a ver cómo se comportan estos objetos sobre texto. Entonces voy a colocar acá un bloque de texto. Lo de los textos lo vamos a ver en un próximo video. Entonces acá en un texto voy a llenar con texto falso y tengo este texto falso sobre este rectángulo. Voy a llevar el texto detrás para seleccionar el rectángulo. Entonces ahí tengo mi rectángulo y en las siguientes opciones me dice sin ceñir texto ahí y ceñir dependiendo de la forma. Entonces tengo opciones en donde acá yo le puse ceñir y se fijan que el texto que se me perdía detrás se me está adaptando a este objeto. Acá como el texto es tan grande, yo voy a cambiar un poquito esto, voy a cambiar un poco el tamaño de esa forma y voy a seguir llenando con texto falso. Acá da lo mismo el tamaño que le esté dando. Porque en el siguiente video vamos a ver lo que corresponde al texto. Entonces tengo ceñir y se fijan que no hay ninguna parte que se pierda el texto, ninguna parte que me quede detrás. Y ahí yo tengo, y se fijan que voy moviendo y el texto también se me va moviendo. Ahora, si mi texto queda muy pegado a esta forma, tengo la opción de darle un poco más de margen a este objeto. Entonces tengo ahí en ventana, ceñir texto y la opción de cuánto yo le doy de margen. Se fijan ahí, le estoy dando un poco más de margen a este objeto con respecto al texto. Y hasta acá vamos a llegar. Vamos a ver si voy a sacar aquí si hay alguna opción extra que nos quede. Tenemos estas opciones, no me aparecen en versiones posteriores. Dice pulse opción y haga clic para abrir el cuadro de diálogos de las opciones de vértice. Acá si yo hago clic tengo las opciones del vértice. Puedo ir modificando el vértice que me dice aquí bisel, cuánto le di de bisel y lo que estoy modificando esta forma. Esto no sé desde qué versión está, no sé si desde la 5, versión CS 5.5, pero por lo menos la 4 y anteriores no aparece.
y tengo las opciones de encaje. Llenar, encajar el texto proporcionalmente, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Hasta acá, si se fijan, vimos un montón de cosas que tienen que ver con las formas básicas. Y son las opciones que vimos con la ventana de control, principalmente con la ventana de control. Entonces, nos vemos en el siguiente video en donde vamos a ver las opciones de texto.